corresponde a la porción vestibular. Después viene la porción paleo cerebelosa, que corresponde al módulo espino cerebeloso. Y por último tenemos al neocerebelo, que corresponde al punto o cerebelo, que lleva a cabo las funciones más avanzadas, y dentro de estas, pues precisamente la que mencionamos de la coordinación. Bien, entonces tenemos 3 módulos funcionales que han ido desarrollándose filogenéticamente y que, bueno, que su nombre nos indica también con qué otra porción de nuestro sistema motor se van a conectar, y por lo tanto podemos deducir sus funciones. Entonces, vamos a iniciar con la porción vestibular, que es la más antigua y que se conecta con el tema anterior. En cuanto a la porción vestibular, pues vamos a ver precisamente que este módulo nos va a permitir controlar precisamente lo que mencionábamos, el tono muscular, ¿okay? Y esto es la función que se va a ver más afectada quizás cuando tengamos alteraciones de este módulo. Bien, además de esto, bueno, vamos a ver que el módulo vestíbulo cerebeloso pues va a participar de manera un poco menos importante, pero no deja de ser una de sus funciones en el equilibrio. Si recordamos, mencionábamos que la principal función de todo nuestro aparato vestibular es la postura, y dentro de esta pues tenemos a las funciones del equilibrio. Bueno, estas también tienen que ver con las conexiones vestíbulo cerebelosas. Bien, vamos a ver cómo está compuesto este módulo vestíbulo cerebeloso. Bien, entonces vamos a recordar el cerebelo está compuesto de 3 lóbulos, el anterior, el posterior, el flóculo nodular, está por acá. Bien, entonces esta porción o este módulo vestíbulo cerebeloso morfológicamente va a estar compuesto por la corteza del vermis, el lóbulo flóculo nodular y el primero de los 3 núcleos, el más medial de los 3 núcleos que vamos a ver que el cerebelo está compuesto por 3 núcleos: el dentado, el interpósito, que está formado por el loboso y el emboliforme, y el que nos interesa en este caso, que es el núcleo del fastigio, ¿okay? Que es el más medial. Entonces estas estructuras son las que van a formar morfológicamente a este módulo, ¿okay? Entonces las porciones más mediales son las que se desarrollan primero, por lo tanto son las que se conectan primero y son las que van a formar parte de este componente. Entonces, corteza más medial, que es la del vermis, el flóculo nodular, y el núcleo más medial, que es el núcleo del fastigio. Estos son los componentes. Entonces, cualquier lesión o cualquier alteración en una de estas estructuras pues me va a modificar, me va a afectar precisamente a mi módulo vestíbulo cerebeloso. Las manifestaciones se van a traducir precisamente en las funciones que acabamos de describir: alteración del tono y alteración del equilibrio, principalmente. Bien, el segundo módulo cerebeloso del que tenemos que hablar es el módulo espinocerebeloso, en el cual vamos a conectar precisamente a nuestro cerebelo con la médula espinal. ¿Para qué vamos a llevar a cabo esta función? Espino cerebelo, que corresponde al palio. Bien.
Bien, el módulo espinocerebeloso va a estar compuesto por el núcleo interpósito y la corteza intermedia del cerebelo. ¿Okay? Entonces, para el espino era la corteza del vermis y el núcleo más medial. Ahora nos vamos a ir desplazando hacia lateral. El siguiente núcleo, que sería el interpósito, y la corteza intermedia, que sería más o menos esta parte. Eso va a corresponder morfológicamente a nuestro módulo espinocerebeloso. ¿Para qué quiero conectar a mi cerebelo con mi médula espinal? Bueno, estas conexiones se van a dar a través de dos vías, los fascículos espinocerebelosos anterior y posterior. Y esto me va a permitir, pues, llevar a cabo funciones principalmente de control de mi musculatura axial. Y esto tiene que ver con los movimientos de mi musculatura gruesa principalmente. Okay. Bien. Bueno. Ok, entonces, cualquier lesión o cualquier alteración de este módulo, que correspondería a esta corteza o a este núcleo, me va a dar una falla en el control de mi musculatura axial, principalmente en cuanto a algunos movimientos gruesos y de manera conjunta con el vestíbulo. Esto me va a permitir modular la postura. Bien. Por último, vamos a tener al tercer módulo, que corresponde al neo ponto cerebelo. Bien. Este va a estar compuesto por la corteza más lateral, que corresponde a esta área, y el núcleo dentado, que a su vez es el más externo. Y aquí, en cuanto al ponto cerebelo o al cerebro cerebelo, pues vamos a ver que vamos a encontrar una mayor cantidad de trastornos neocerebelosos. Por lo tanto, quiere decir que esta porción, que es la más avanzada filogenéticamente, pues también es la más avanzada en cuanto a sus funciones. Y aquí vamos a ver, pues habíamos hablado de la más importante, que es la coordinación, pero existen otras funciones neocerebelosas que son muy importantes. ¿Okay? Otra función de estas, pues, es la métrica. ¿Okay? ¿A qué nos referimos con la métrica? Pues precisamente al cálculo de los movimientos. Por ejemplo, si nos avientan un objeto, una pelota, podemos nosotros hacer el cálculo de hacia dónde desplazarnos, ya sea para evitarla o para cacharla. Entonces, este tipo de métrica, o para hacer el cálculo de este tipo de métrica, necesitamos el componente neocerebeloso. ¿Ok? Bien. Bueno, y bueno, la coordinación pues la vamos a comprender como la capacidad de generar movimientos alternos. Ok, bien, entonces, cuando tenemos una lesión o una falla en esta porción de nuestro cerebelo, pues vamos a encontrar diferentes alteraciones. Si vemos alterada la coordinación, pues vamos a tener un fenómeno que denominamos disdiadococinesia, que es la incapacidad o la falla para realizar movimientos alternos. Y aquí pues vamos a tener una
dismetría. Otra función muy importante de este componente neocerebeloso, pues va a ser la memoria motora. Y con esto nos referimos a los movimientos aprendidos, como la escritura, por ejemplo. ¿Okay? Estas serían quizás las tres funciones más importantes del componente neocerebeloso: la coordinación, la métrica y la memoria motora, mismas que se van a ver alteradas con la disfunción de este componente. ¿Okay? Otra de las manifestaciones de la disfunción del neocerebelo va a ser el temblor. ¿Okay? Este temblor casi siempre va a ser de tipo intencional, o sea que se va a generar cuando nos acerquemos o cuando iniciamos un movimiento voluntario, vamos a tener este tipo de temblor. ¿Okay? Es raro o casi siempre ausente el temblor en reposo en la lesión cerebelosa, el cual es más evidente, por ejemplo, en otro tipo de trastornos como los trastornos de los ganglios basales, en este caso en la enfermedad de Parkinson. Y bien, además del temblor intencional, los pacientes con manifestaciones cerebelosas pues pueden tener temblor de tipo estático. Ok, bien. Entonces, un sujeto que tiene una lesión o una falla a nivel cerebeloso, pues podríamos decir, analizando estas funciones o estos módulos que acabamos de describir, pues que tiene un movimiento de tipo torpe. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo se dan las conexiones a nivel cortical o de la corteza cerebelosa para poder entender cómo es que se da cada una de estas funciones. Bien. Bueno, además de la parte motora, que es lo que nos interesa o nos corresponde en este momento, el cerebelo también tiene funciones o participa en la modulación de algunas funciones autónomas. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, el cerebelo recibe conexiones provenientes principalmente del núcleo del haz solitario para recibir información proveniente del tallo cerebral a través del núcleo del haz solitario y del núcleo dorsal del vago. Entonces, estos dos núcleos envían inferencias hacia el cerebelo y a través de esto, este tiene la capacidad de regular algunas de nuestras funciones de tipo visceral. Entonces, no es exclusivamente motora la función cerebelosa, sino que puede participar también en nuestras funciones autónomas, ¿ok? Y también se va a conectar o va a mandar señales hacia el núcleo del tercer par craneal. Entonces recibe aferencias provenientes del dorsal del vago y del núcleo del haz solitario y manda diferencias hacia el núcleo del tercer par craneal. Entonces está conectado también con nuestro sistema nervioso autónomo. Pero bien, vamos a hablar entonces de las conexiones de la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa, pues la vamos a encontrar dividida en tres capas. ¿Okay? Una capa profunda. Vamos a ver aquí. Aquí arriba tenemos una capa molecular. Tenemos a la capa de Purkinje. Y tenemos una capa granular. Tenemos tres capas. ¿Okay? Aquí el papel más importante lo juega la célula de Purkinje, que tiene algunas características que vamos a mencionar. En la primera, pues son neuronas bipolares. ¿Okay? Tienen un axón corto y tienen un axón, se lo vamos a prolongar más, tienen un axón corto y tienen un axón largo. ¿Qué otra característica tienen? Pues que estas neuronas son GABAérgicas. ¿Okay? Bien, y la característica más importante de las células de Purkinje es esta: su axón largo sale de la corteza, son las únicas neuronas que son de proyección.
Eso quiere decir que se van a conectar por fuera de la corteza cerebelosa. Todas las demás neuronas que vamos a encontrar, pues se van a conectar dentro de la misma corteza. Entonces, dentro de la capa más profunda, que es la capa granular, vamos a encontrar dos tipos de células. Las células granulares, que son las que dan nombre a la capa precisamente, que son pequeñas, ¿okay? Y unas células más grandes, que son las células tipo Golgi. Bien, ahora estas células tipo Golgi pues van a dar ramificaciones dentro de la misma capa granular y se van a extender hacia la capa de Purkinje y hacia la capa molecular. ¿Okay? Las células granulares, vamos a cambiar el color, van a formar conexiones dentro de la misma capa molecular y van a formar unas fibras, ¿okay? Que vamos a denominar fibras paralelas, ¿okay? Que se van a venir a conectar con las células de Purkinje. Entonces forman fibras paralelas. Bien, estos son los tipos celulares que vamos a encontrar en esta capa. En la de Purkinje, pues obviamente vamos a tener únicamente las de Purkinje. Y en la porción más externa o en la capa molecular vamos a encontrar otro tipo de células que vamos a denominar células estrelladas y otras no menos importantes vamos a tener aquí a las células en canasta, cuya función es modular, conectarse directamente con la célula de Purkinje. Entonces tenemos por lo menos 5 tipos celulares: las granulares, las de Golgi, las de canasta, las estrelladas y las de Purkinje. Okay, de las de Golgi salen las fibras paralelas, que son ascendentes hacia las otras dos capas. Okay, no nada más quedan aquí, que suben también hasta la molecular. Y vamos a encontrar algunas aferencias provenientes principalmente de los núcleos olivares, okay, que van a ser las fibras trepadoras, que vienen desde fuera de la corteza y que van a venir a conectarse aquí y acá, con la célula granular y con el axón corto de la célula de Purkinje. Y por último tenemos a otras fibras que también provienen de fuera de la corteza, que se van a venir a conectar en todos los niveles, y que estas les denominamos fibras multicapa. Bien, ahora bien, vamos a analizar en qué consisten las conexiones de la corteza cerebelosa. ¿Ok? Entonces, nuevamente 3 capas con 5 tipos celulares y lo más importante aquí, repetimos, es la célula de Purkinje. ¿Por qué? Porque es la única que proyecta hacia afuera de la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Que se va a conectar con los propios núcleos del cerebelo, con cada uno dependiendo del módulo, el fastigio al arque, el interpósito al espino y el dentado al ponto. ¿Okay? Y además se va a ir a conectar hacia otros sitios. Quiere decir que estas fibras pueden salir más allá de los núcleos cerebelosos, se van a conectar, tanto va a recibir información como va a enviar información de regreso, principalmente a los núcleos olivares. Bien, vamos a analizar entonces las conexiones para entender cómo se da toda esta modulación motora a nivel cerebeloso. Entonces, lo primero que tenemos que analizar pues es lo siguiente, ¿ok? Las conexiones que vienen entrando. Entonces, las fibras trepadoras que están aquí esquematizadas en rojo provienen principalmente de los núcleos olivares y son fibras de tipo inhibitorio. ¿Ok? Bien, después tenemos las fibras multicapa que están aquí en café, van a provenir principalmente del sistema reticular activador ascendente. ¿Ok? Por lo tanto,
pues van a liberar diferentes tipos de neurotransmisores. Tengo fibras multicapa, que son noradrenérgicas, tengo otras que son serotonérgicas, y tengo algunas otras fibras multicapa que son histaminérgicas. ¿Okay? Quiere decir que vienen o provienen de diferentes orígenes, se conectan a diferente nivel dentro de la corteza cerebelosa y tienen funciones distintas que van a depender de su receptor. Vamos a ver que principalmente van a ser excitadoras. Sin embargo, recuerden que la función de cada uno de estos neurotransmisores va a depender del tipo de receptor que se exprese. Entonces, las trepadoras provenientes de los olivares son inhibitorias y las multicapa provenientes de diferentes sitios que forman parte de nuestra formación reticular van a ser excitadoras. Bien. Tenemos también a las fibras paralelas, que ya dijimos que están formadas por los axones de las células granulares. Nuestras fibras paralelas, estas en verde, van a ser excitadoras. ¿Okay? Las fibras, nos faltó mencionar aquí unas también muy importantes, que solo llegan a conectarse a la capa granular. A estas les vamos a llamar fibras musgosas. ¿Okay? Nuestras fibras musgosas van a ser de tipo excitatorio. ¿Ok? Y bien. El resto de nuestras conexiones, por ejemplo, desde nuestras células tipo Golgi, van a ser también de tipo excitatorio. ¿Ok? Y por último, muy importantes, las fibras que envuelven a nuestras células de Purkinje, que salen de las células en canasta, que son las que les dan precisamente ese nombre, van a ser inhibitorias. Y aquí lo importante es lo siguiente. No es tan importante, o al menos no clínicamente, conocer el tipo de neurotransmisor o de conexión que se da entre cada una de estas, porque no me va a dar una falla específica. Que diga, bueno, perdí la inhibición de mis olivares y me va a dar una manifestación muy específica. Es toda una conjunción de fallas la que me va a dar las manifestaciones propias de los trastornos cerebelosos, y estas van a depender precisamente de la interacción entre las tres cortezas. Pero lo más importante, o la función a la cual tenemos que llegar a través de todas estas conexiones precisamente, es a la modulación de la célula de Purkinje. Como mencionábamos, la célula de Purkinje es la única de proyección y es además GABAérgica. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la respuesta que estoy armando dentro de mi corteza cerebelosa o de la interacción entre mi corteza cerebelosa y mis núcleos profundos del cerebelo me va a permitir inhibir a las estructuras que son o que están conectadas con mi cerebelo. ¿A quiénes? Pues precisamente a los elementos de mi módulo espinocerebeloso, de mi vestíbulo cerebeloso y de mi punto cerebeloso. ¿A qué me va a llevar esto? A apagarlo. ¿Cómo es que funciona a final de cuentas mi cerebelo? Estas interacciones corticales me van a llevar, igual que en los ganglios basales, a un sistema de encendido y de apagado. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo activo a mis células de Purkinje, si yo estimulo a mis células de Purkinje, estas me van a permitir inhibir a otras estructuras. ¿Ok? Y eso es lo que me va a permitir que mi movimiento sea coordinado, etcétera. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que nos movemos por grupos musculares. Entonces, si yo permito el movimiento de todo mi grupo muscular, al igual que en los ganglios basales, este va a ser muy brusco, por lo tanto no va a tener control ni coordinación. Entonces, si yo activo mi célula de Purkinje, comienzo a apagar. Recuerden, no apago todo, ¿ok? Solo dejo encendidas aquellas partes que sí deseo que se muevan y que lo hagan de la manera más adecuada. Y si yo apago a mis células de Purkinje o en las áreas corticales cerebelosas, en donde no activo a mi célula de Purkinje, pues voy a observar precisamente
que mis estructuras externas se estimulan porque estoy dejando de liberar GABA sobre estas. Y esta alternancia entre encendido y apagado de estructuras es lo que me va a permitir llevar a cabo lo que hemos venido analizando desde hace varias clases, que es el control motor. Entonces no se puede encender toda mi actividad motora porque se bloquea. No puedo apagar a toda mi actividad motora porque obviamente se pierde la función. Tengo siempre que tener una alternancia entre estructuras que se activan y estructuras que se inhiben. En este caso, ¿cómo lo voy a hacer? A través de la célula de Purkinje. Entonces, la degeneración de la célula de Purkinje a nivel cerebeloso es la que me va a dar la mayor cantidad de trastornos y además me puede afectar en los tres módulos, en el espino, en el arqui, bueno, en el vestíbulo y en el cerebelo. ¿Dudas con esta parte? Todo bien, doctor, gracias. ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces nada más para afianzar esto, bueno, la disfunción del vestíbulo cerebelo, que ya dijimos, que es que está conformado por la corteza del vermis y el núcleo más interno, que es el núcleo del fastigio. La disfunción de este componente que acabamos de describir, esta corteza, el flóculo nodular y el núcleo del fastigio, nos va a dar las manifestaciones vestíbulo-cerebelosas, que bien, dijimos, pues nos va a dar una alteración del tono y vamos a observar algunas otras, como cuáles podemos tener alteraciones, por ejemplo, en algunas posturas como el incremento o el aumento de nuestro plano de sustentación. ¿Ok? Un sujeto que tiene una alteración del vestíbulo cerebelo le cuesta más trabajo mantenerse de pie, por lo tanto, tiene que incrementar o aumentar su plano de sustentación. ¿Ok? ¿Qué otra manifestación nos puede dar el vestíbulo cerebelo? Nos puede dar alteraciones en los movimientos oculares. ¿Ok? Si recuerdan, cuando hablábamos del vestíbulo, pues teníamos la vía vestíbulo ocular, en la cual teníamos conexiones precisamente con estas estructuras, con los núcleos del tercero, cuarto y sexto par craneales, que nos permitían llevar a cabo los reflejos vestíbulo oculares, lineal, rotacional y nistagmo. Sin embargo, vamos a observar que existen algunas fibras también cerebelosas que vienen a conectarse aquí y que estas conexiones nos permiten llevar a cabo los movimientos oculares de manera adecuada. Recuerden que el movimiento ocular es un movimiento fino y el movimiento fino o el control del movimiento fino es también una de las funciones de nuestro cerebelo. Entonces, los movimientos oculares que son muy exactos se pueden ver alterados cuando hay fallas en el módulo vestíbulo cerebeloso. Posterior al vestíbulo cerebeloso mencionamos el espino, que ya dijimos, la corteza intermedia y el siguiente núcleo. Y en este vamos a observar como alteraciones, pues ya dijimos, falla en el control de la musculatura axial, por lo tanto, en la postura, ¿ok? Y que sería principalmente la alteración más notoria. Y por último, que ya mencionamos, para el punto o el espino, pues vamos a tener la disdiadococinesia, que ya dijimos, la dismetría, ¿ok? Y las alteraciones o la falla en la memoria motora. Bien, ok. Bueno, con esta parte creo que podemos dejar o podemos concluir lo que corresponde al cerebelo. No sé si tengan dudas hasta aquí. No, maestro, todo bien. Sí. Bien, recuerden, bueno, aquí nada más. En cuanto a la memoria motora, tenemos pues diferentes tipos de memoria, ya abordaremos en su momento la memoria, pero recuerden, esto no hace referencia a la memoria que vamos a almacenar en nuestra corteza
cerebral o en nuestras estructuras encargadas de esto, sino que hace referencia a los movimientos que realizamos de manera inconsciente. Ojo, no involuntarios, son movimientos voluntarios, pero que hacemos inconscientes. Esto quiere decir que ya aprendimos y que los tenemos bien estereotipados. Y bueno, esto es, recuerden, como la escritura, como manejar, etcétera, movimientos que ya hacemos de manera automática. Para poder llevarlos a cabo, necesitamos de este componente y obviamente cuando este se lesiona o se ve alterado, pues vamos a tener también una falla o una incapacidad para realizar estos movimientos de manera automática. Bien, si no hay dudas, doctores, podríamos dejarlo aquí. No sé, bueno, o no, todavía es muy temprano, ¿eh? Son 4. No, vamos a continuar entonces con el siguiente tema para avanzar. Bien, nada más déjenme revisar qué sigue en el temario. Ok, bien, bueno, entonces para la porción de cerebelo podríamos dejarlo aquí. Recuerden, la función más importante o la estructura más importante para que esto funcione es la célula de Purkinje, y la modulación de esta nos va a permitir llevar a cabo las funciones de forma adecuada. Bien, posterior, estamos hablando del sistema extrapiramidal. Ya abordamos el vestíbulo. Ya abordamos el cerebelo. Y nos falta hablar de los ganglios basales. De estos hablamos anteriormente cuando les dieron la clase de clínica precisamente de ganglios basales. Vimos ya la parte básica, entonces no vamos a repetir todo el sistema, vamos a tratar de abordar algunas partes que no vimos en ese momento. ¿Ok? Entonces, bien, el sistema de ganglios basales. Recuerden que está dado por 3 componentes: la vía directa, la vía indirecta y la vía hiperdirecta. Esta la dejamos por el momento entre comillas. La mencionamos, recuerden que es la conexión entre la corteza y el núcleo subtalámico. Ya está bien descrita en cuanto a su morfología, sin embargo, no está bien determinada su función. Entonces, vamos a quedarnos aún con estas dos. Recuerden que el efecto de la vía directa consiste en la activación de la corteza motora. ¿Ok? Nos va a permitir llevar a cabo movimiento. Lo que acabamos de mencionar con el cerebelo, la vía directa, a final de cuentas, es una vía estimulante. Y por otra parte, la vía indirecta, pues es una vía que nos va a inhibir a la corteza. Y nuevamente tenemos la alternancia entre encendido y apagado. Ok, entonces recuerden cómo se dan las conexiones. Vamos a verlo rápido. Entre este sistema, no sé si hayan estado todos en aquella clase, vamos a verlo muy rápido. Y esto nos va a permitir abordar ahorita lo siguiente. Entonces, aquí tengo mi corteza, tengo el tálamo. Y bien, aquí rápidamente la corteza estimula la médula espinal, el subtalámico estimula estos, el tálamo estimula a la corteza. La médula espinal manda señales colinérgicas al músculo, la corteza manda señales GABAérgicas aquí, GABA aquí, GABA acá, GABA. Por último, recuerden, dopamina. Bien, entonces, nada más para recordar, acuérdense, vía directa, la conexión entre mi corteza y mis núcleos de salida. Vía indirecta, la conexión entre la corteza y los de salida a través de 2 relevos. ¿Ok? La
directa ya dijimos, es estimulante y la indirecta es inhibitoria. ¿Ok? Bien, recuerden la información para llegar a corteza pasa por el tálamo y la sustancia negra compacta nos sirve como modulador. Recuerden que la dopamina aquí estimula y aquí inhibe. ¿Por qué? Porque aquí tengo un receptor de 1 y aquí tengo un receptor de 2 que es inhibitor. Entonces, bien, vamos a partir de este esquema para abordar algunos otros aspectos que no mencionamos la vez anterior. Bien, entonces, recuerden, la alternancia entre estos dos efectos, efecto estimulante y efecto inhibitor, es la que me va a permitir llevar a cabo el control motor. Si yo permito que solo funcione en mi vía directa, no me puedo mover porque estoy mandando demasiadas señales excitatorias. Si yo permito que solo funcione en mi vía indirecta, no me puedo mover. ¿Por qué? Porque estoy apagando a mi corteza. Entonces vamos a ver algunas de las alteraciones. Bien, la más conocida quizás pues es la alteración de la sustancia negra compacta. Entonces la sustancia negra compacta es un centro dopaminérgico que se va a conectar con la vía directa o, perdón, aquí no me hagan caso, aquí me falta un relevo. Bueno, sí, vamos a dejar aquí la corteza y aquí vamos a poner el cuerpo estriado. Ahora sí. De aquí del estriado sale esto, y del estriado sale esto. Y la corteza se conecta con el cuerpo estriado. Bien, ahora sí, perdón. Entonces, la sustancia negra compacta, que es un centro dopaminérgico, va a liberar dopamina sobre esta parte y sobre esta parte. Vamos a ponerlo aquí más claro. Entonces tengo un cuerpo estriado. ¿Ok? Sus neuronas de proyección. Y aquí, mis neuronas de la sustancia negra compacta, aquí voy a liberar dopamina y aquí voy a liberar dopamina. Ya dijimos, aquí tengo un D2, aquí tengo un D1. Entonces, el efecto de la dopamina sobre estas neuronas de proyección estriatales, pues va a ser estimulante aquí e inhibitorio de este lado. Y el trastorno más común o el más estudiado en el sistema de ganglios basales, pues es precisamente la enfermedad de Parkinson, donde voy a ver afectada el aporte dopaminérgico de mi sustancia negra hacia el cuerpo estriado. Entonces aquí vamos a analizar lo siguiente. ¿Cuál es el papel de la dopamina sobre las neuronas que participan en la vía directa? Esta es la vía directa porque se conecta con el globo pálido interno y la negra reticular. ¿Cuál es el papel de la dopamina sobre la vía directa? Pues es precisamente activar a los receptores de 1. Los receptores de 1 son que tanto su efecto va a ser estimulante. Voy a ver un incremento en las concentraciones del AMP cíclico. ¿Qué eso qué quiere decir? Que esta neurona se va a activar y va a comenzar a liberar GABA sobre mis núcleos de salida. Los va a apagar. ¿Ok? Si apago los núcleos de salida, se enciende el tálamo y se enciende la corteza. Por eso el efecto de la vía directa es activar a la corteza. Entonces, cuando yo pierdo dopamina por una degeneración a través de la enfermedad de Parkinson, pues voy a perder precisamente este efecto estimulante sobre mi vía directa. ¿Okay? Dejo de liberar dopamina, dejo de activar a estas neuronas y se ve interrumpido el efecto de la vía directa sobre los núcleos de salida. Por lo tanto, cuando yo tengo Parkinson, dejo de estimular a mi corteza y es por ello que esta enfermedad se considera un trastorno hipomotor. ¿Okay? ¿Por qué hipomotor? Porque el efecto final de todo este sistema va a ser apagar o inhibir a mi corteza. ¿Por qué? Porque estoy dejando de estimular a mi vía directa. Por otra parte,
¿qué sucede? Dejo de liberar dopamina sobre mi vía indirecta. En condiciones normales, ¿qué pasaba? Libero dopamina aquí y estimulo un receptor D2. Los D2, acuérdense que son GI, disminuyen el AMP cíclico, por lo tanto tienen un efecto inhibitorio. Entonces, en condiciones normales, esta dopamina proveniente de la sustancia negra apaga a la vía indirecta y permite que predomine la directa. Eso nos mantiene activos. Entonces, si tengo Parkinson, dejo de liberar esta dopamina, dejo de apagar a mi vía indirecta, por lo tanto se enciende, y comienzo a liberar a mayor concentración de GABA sobre el pálido externo. Este va a apagar al subtalámico, dejo de encender a los de salida, apago al tálamo, por lo tanto, inhibo a la corteza. Entonces, cuando tengo degeneración de la vía nigroestriatal, cuando tengo enfermedad de Parkinson, existe un doble mecanismo que me apaga la corteza. El primero, la dejo de encender a través de la directa, y el segundo, dejo de apagar a la indirecta, por lo tanto, se inhibe. Entonces, estas dos características permiten que clasifiquemos a la enfermedad de Parkinson como un trastorno tipo hipomotor. ¿Okay? Y este trastorno hipomotor, o esta falla, o esta inhibición de la corteza, nos va a generar una serie de manifestaciones que vamos a observar como bradicinesia, hipocinesia, rigidez y temblor. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones? Esta es la tetrada clásica de la enfermedad de Parkinson. ¿Se puede acompañar de otras? Claro que se puede acompañar de otras manifestaciones. La facies de máscara, alteraciones de la marcha, puede acompañarse de estado depresivo, de demencia, en estados avanzados, etc. Pero la tetrada clásica y las manifestaciones motoras, que es lo primero que vamos a observar, son estas cuatro. La bradicinesia, pues como su nombre lo indica, movimientos cortos, ¿ok? La hipocinesia, pues disminución en el movimiento. Esta se caracteriza principalmente por una falla en el inicio del movimiento. Al sujeto parkinsónico le cuesta mucho trabajo poder iniciar el movimiento. Si está sentado, tarda mucho tiempo en levantarse, si está acostado lo mismo, etc. ¿Ok? La rigidez, pues su nombre que es muy claro, la capacidad precisamente para llevar a cabo los movimientos a que son desarrollados por la corteza, sino a que son desarrollados en el momento que se requiere. Un sujeto con rigidez necesita en muchas ocasiones de estímulos mecánicos externos para poderse mover de manera adecuada. Y obviamente pues tienen incrementado también el tono. Y el temblor es un temblor de reposo y está descrito como un temblor de cuentamonedas. Se observa principalmente en miembros superiores, pero no es exclusivo de estos. Bien, entonces, si observamos, pues movimiento corto, ¿ok? Poco movimiento, fallas para iniciarlo, y el temblor, todo esto nos indica que es un trastorno, o todas estas son manifestaciones de un trastorno de tipo hipomotor. Muchos sujetos, sobre todo en el pregrado, pues se van con la idea de que el temblor es movimiento. Sin embargo, obviamente es mecánicamente lo es, pero fisiológicamente no. ¿Por qué? Porque no proviene de mi corteza. Por lo menos no es un movimiento voluntario. El temblor se integra en la médula espinal. Es básicamente una alteración refleja, pero no va a provenir de mi corteza. Mi corteza no manda la señal para que temblemos. Por lo tanto, también es considerada una manifestación hipomotora, a pesar de que observamos que el sujeto tiene este comportamiento mecánico, no se va a considerar movimiento, ya que no está generado a través de mi corteza motora primaria. Bien, entonces mencionábamos el principal trastorno, o el más estudiado. Estas son sus principales características, pero vamos a hablar un poco acerca
del tratamiento. Entonces, lo que me está fallando aquí, tengo mi cuerpo estriado, mi vía directa, mi vía indirecta. Lo que me está fallando, o lo que está alterado, es el aporte dopaminérgico proveniente de mi sustancia negra compacta. Entonces, si lo que no tengo es precisamente esta dopamina, ¿qué es lo que lo que tengo que hacer es suplir, ¿okay?, el papel de este neurotransmisor sobre estos dos receptores. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si lo que no tengo es dopamina, pues sí, lo más lógico pues es un aporte de dopamina. No le podemos dar dopamina, le damos un precursor. ¿Qué va a hacer? La L-dopa convertirse en dopamina ya una vez que pasa barrera hematoencefálica y va a venir a activar nuevamente a mis dos receptores. Por lo tanto, me apaga la indirecta y me enciende a la directa. ¿Qué otra cosa le podemos dar? Agonistas. ¿Ok? Pero si le voy a dar agonistas, le voy a dar agonistas específicos para un receptor de 1. ¿Qué pasa si le doy un agonista de 2 o un agonista de amplio espectro? Pues voy a seguir apagando a mi corteza porque voy a seguir encendiendo aquí. Entonces, me interesa observar el efecto del D1. ¿Ok? Bien, ¿por qué? Porque este me va a activar a mi vía directa. ¿Qué otra cosa le puedo dar? Que es muy importante. Esto sería básicamente el inicio del tratamiento o el tratamiento clásico, pero vamos a observar que existen otras opciones y que son muy importantes. Entonces, tengo aquí mi sustancia negra, voy a omitir la vía directa, tengo aquí mis núcleos de salida, el subtalámico, el músculo, la médula y lo pálido externo. Bien, entonces, aquí otra vez lo estoy omitiendo, está aquí mi corteza y está aquí mi cuerpo estriado. Entonces, de nuevo, si yo utilizo un agonista de 1, activo aquí, activo aquí y mando una respuesta que estimula a mi corteza cerebral. Suplo la función de mi sustancia negra compacta. Sin embargo, podemos enfocar otro tratamiento también a nuestra vía indirecta y esto creo que era lo que nos faltaba mencionar. Nuestro globo pálido externo va a expresar en su superficie dos receptores colinérgicos, un receptor de tipo M1 y un receptor de tipo M4. Los receptores M1 son GQ y los receptores M4 son GI. ¿Qué quiere decir? Que al igual que el cuerpo estriado a través de la dopamina, el globo pálido externo puede ser modulado por un neurotransmisor cuyos receptores son antagónicos y en este caso va a ser la acetilcolina. Entonces tengo un GQ que es excitatorio y un GI que es inhibitorio. ¿De dónde va a provenir esta acetilcolina? Pues de un núcleo que está por acá, que es el núcleo pedúnculo pontino, que es parte de nuestra formación reticular y que me va a dar liberación de tipo colinérgico. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando recibo acetilcolina proveniente del núcleo pedúnculo pontino? En mi sistema de ganglios basales, pues voy a ver dos efectos. El primero, pues va a ser un efecto de tipo excitatorio, ¿ok? Esta acetilcolina que llega aquí se pega a mi receptor M1 y a través de inositol trifosfato y de silglicerol me va a generar un efecto excitatorio. ¿Qué va a pasar en ese momento? Mi globo pálido externo comienza a liberar GABA. Si libero GABA, mi núcleo subtalámico en ese momento deja de liberar glutamato sobre mis núcleos de salida. Por lo tanto, se apagan. Si apago los de salida, enciendo al tálamo, porque esta vía es GABAérgica, y si enciendo al tálamo, enciendo a la corteza. Entonces, el aporte colinérgico del núcleo pedúnculo pontino sobre el globo pálido a través del receptor M1 me permite una activación cortical. ¿Ok? Y el aporte colinérgico sobre el globo pálido externo a través del M4, pues me va a hacer exactamente lo contrario. Aquí va a inhibir, entonces dejo de liberar GABA
enciendo al subtalámico, enciendo a los de salida, apago el tálamo, apago la corteza. A través del M4 es precisamente lo contrario. Entonces, la acetilcolina tiene un efecto modulador sobre el lobo pálido que se va a traducir en un efecto excitatorio o inhibitorio sobre mi corteza. Y esto me puede ayudar como, puede ser un coadyuvante en el tratamiento del Parkinson. Pero aquí hay un detalle muy importante. La dopamina que modulaba a mi cuerpo estriado o la población de mi cuerpo estriado que expresa el D1 y el D2, pues está dividida 50 y 50%. Y en este caso no. Ok, la población que expresa, la población de neuronas palidales que expresan el receptor M4 son el 90% y las que expresan el M1 son solo el 10%. Quiere decir que predomina el efecto inhibitorio de la acetilcolina sobre mi globo pálido externo, por lo tanto va a predominar el efecto inhibitorio sobre mi corteza cerebral. Entonces, en condiciones normales, cuando el pedúnculo pontino libera acetilcolina sobre el pálido externo, yo voy a observar el efecto del M4. ¿Por qué? Porque tengo un 90% de neuronas, o el 90% de mis neuronas lo van a expresar. Entonces, eso me va a inhibir a la corteza. Entonces, el tratamiento coadyuvante en enfermedad de Parkinson son precisamente antagonistas colinérgicos. Y si van dirigidos específicamente al M4, mejor. ¿Qué voy a hacer? Pongo un antagonista colinérgico, evito este efecto, evito que se inhiba mi corteza y esto ayuda de alguna manera a que las pocas neuronas que quedan funcionales en mi sustancia negra que se conectan con mi receptor D1 de mi vía directa puedan estimular la corteza. Recuerden, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa en la cual voy perdiendo densidad en mi sustancia negra compacta, o sea que voy perdiendo neuronas, pero no se pierden todas, ¿ok? Pueden quedar unas cuantas útiles, o al menos no se pierden todas de manera súbita, es progresivo, y si me quedan una, dos, tres, unas cuantas, pueden todavía llevar a cabo su función si yo inhibo al sistema colinérgico. Entonces, el tratamiento no va enfocado nada más a la parte, al suplir la parte dopaminérgica, sino también a inhibir el aporte colinérgico proveniente del pedúnculo pontino. Bien, ¿dudas con esta parte? No, maestro, todo bien. Ok, bien, creo que ahora sí lo podemos dejar aquí. Nos vemos el día, me había comentado el doctor Avendaño, no sé si estabas por aquí, Rafa, y ya está escuchando. Al parecer los jueves creo que tienen ya otras actividades, entonces si no tienen inconveniente, podríamos continuar mañana para que podamos avanzar. ¿Están de acuerdo? No sé. Si quieren confirmarlo con él y Sí, comunicarnos maestro, más tarde. ahorita nos organizamos y pues ya le confirma el doctor Avendaño. Correcto, por favor, para que avancemos más rápido. Si no, sería hasta el siguiente martes. ¿Sale? De hecho, sale. Gracias, maestro. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Igualmente, gracias.